En las profundidades de Reddit, donde los hilos se entrelazan como laberintos sin salida, habitan historias que desdibujan la frontera entre lo real y lo imposible. Son relatos oscuros, compartidos por usuarios anónimos que juran haber presenciado lo inexplicable. Historias que inquietan, que incomodan, que persisten en la mente mucho después de cerrar la pantalla. Hoy exploraremos 3 de los misterios más inquietantes jamás publicados en la plataforma. El caso de un hombre que abandonó su humanidad para vivir como un perro, la leyenda del estrangulador de campamentos, una figura que acecha en la oscuridad de los bosques, y la perturbadora aparición del hombre sonriente, una presencia que no necesita palabras para helarte la sangre. Prepárate para entrar en un territorio donde la lógica se desvanece, donde la oscuridad tiene rostro, y a veces una sonrisa que no debería estar ahí. El hombre que se hizo pasar por perro. Un viaje al lado más extraño del comportamiento humano. Internet está lleno de historias perturbadoras. Algunas parecen simples relatos de ficción, otras rayan lo absurdo, y unas pocas logran calar tan hondo que nos hacen cuestionar nuestra propia realidad. Este es uno de esos casos. Imagina encontrarte con un vecino que al parecer lleva una vida perfectamente normal, pero tras una serie de descubrimientos inquietantes, te das cuenta de que no solo no es quien dice ser, sino que durante años se ha hecho pasar por un perro. Esto no es una fábula, es uno de los relatos más extraños surgidos en Reddit, específicamente en el subreddit r/NoSleep y más tarde en r/True of My Chest, donde fue compartido como una historia real, aunque algunos aún debaten su veracidad. Hoy nos sumergiremos en esta historia bizarra que mezcla fetichismo, psicología, anonimato y conspiración. El relato original. Todo comenzó cuando un usuario de Reddit, cuyo nombre se mantiene en el anonimato, pero algunos lo atribuyen al usuario eliminado o borra, deleted, publicó una historia titulada "Mi vecino era un perro", literalmente. Según el relato, el autor vivía en una zona suburbana tranquila. Uno de sus vecinos era un hombre de mediana edad que vivía solo. No tenía nombre conocido, no hablaba mucho, y siempre usaba una sudadera con capucha. Sin embargo, lo que llamó la atención del autor fue que, cada noche, el hombre salía al jardín, vestido con un traje de perro de cuerpo completo. Al principio pensó que era parte de una broma o alguna práctica excéntrica, pero con el paso del tiempo, las cosas se volvieron inquietantes. El hombre no solo usaba el traje, sino que actuaba como un perro en todo sentido. Ladraba, cavaba, lamía sus patas postizas, y hasta se sentaba, cuando otros vecinos lo miraban. Incluso lo encontraron más de una vez durmiendo en una caseta de perro construida para humanos, en su propio patio trasero. Fetiche, trastorno o arte. Aquí es donde el misterio toma varias formas. Furry lifestyle. Una teoría popular sostiene que el hombre era parte del movimiento furry, una subcultura donde las personas sienten afinidad por animales antropomórficos. Sin embargo, incluso dentro de esta comunidad, el nivel de inmersión del vecino era considerado extremo. No solo usaba un traje, sino que jamás rompía el personaje. Pup play y pet play. Otros vinculan el caso con el mundo del BDSM, específicamente con el subgénero conocido como puppy play o pet play, donde una persona adopta el rol de un animal doméstico. Lo inquietante es que, en este caso, no parecía haber una dinámica de dominación o pareja, lo que sugiere que su motivación era más profunda o incluso solitaria y psicológica. Trastorno de identidad especista, especiotropía. Un término poco conocido pero que algunos psicólogos están empezando a estudiar es el de especiotropía, la creencia o convicción de que uno pertenece a otra especie. Similar a la disforia de especie, el individuo siente una desconexión total con su naturaleza humana y busca vivir como el animal que cree ser. En este caso, un perro. Descubrimiento macabro. El verdadero clímax del relato sucede cuando el autor, después de no ver al hombre perro durante varios días, decide acercarse a su casa para ver si estaba bien. Tras tocar varias veces y no obtener respuesta, el autor rodea la casa y encuentra la puerta trasera entreabierta. El interior, según su descripción, parecía la casa de un animal: platos con agua en el suelo, periódicos con orina, un olor intenso y varios huesos, posiblemente de carnicería. Pero lo peor fue encontrar una habitación completamente modificada como un criadero canino,
con jaulas grandes, colchonetas, juguetes para perro y cámaras. Muchas cámaras. Una de ellas estaba apuntando directamente a una de las jaulas vacías. Aunque no se sabe si se notificó a la policía o si alguien más investigó, el autor terminó el post diciendo que abandonó el vecindario poco después. Teorías y conspiraciones. ¿Experimento social extremo? Algunos usuarios de Reddit sospechan que el hombre no era un perro por placer, sino que formaba parte de un experimento psicológico, quizás incluso gubernamental o universitario. Se ha comparado con casos documentados de aislamiento extremo donde las personas adoptan identidades alternativas para sobrellevar el encierro. ¿Canal oculto en la Dark Web? Otras teorías más oscuras aseguran que las cámaras encontradas eran utilizadas para transmitir en vivo a través de sitios ilegales en la Dark Web, donde hay audiencias para prácticas extremas de pet play o incluso zoofilia simulada. La idea de que alguien pudiera estar viendo a un hombre vivir como perro en tiempo real no solo es perturbadora, sino que abre la puerta a redes de fetichismo muy secretas. Un caso real. Aunque la historia fue publicada como una experiencia real, muchos creen que se trata de un cuento ficticio con tintes de horror psicológico. Sin embargo, existen casos reales similares, como el de Toko, un hombre japonés que pagó más de $15.000 por un traje hiperrealista de perro y vive como un collie gigante. A diferencia del caso de Reddit, Toko lo hace públicamente y documenta su vida en YouTube, lo que demuestra que estas conductas no son del todo ficticias. Curiosidades inquietantes. El traje de perro usado por Toko, el caso japonés real, fue hecho por la empresa Zeppet, especializada en efectos especiales de cine. Existe una condición llamada licantropía clínica, un trastorno mental raro en el que la persona cree que se transforma en un animal. Aunque tradicionalmente se asocia a lobos, algunos casos modernos han reportado transformaciones en perros, gatos e incluso aves. En foros ocultos, hay menciones a comunidades clandestinas de dogmen, que viven al margen de la sociedad en zonas rurales o subterráneas. La historia del hombre que se hizo pasar por perro puede parecer absurda, incluso cómica al principio. Pero cuando rascamos la superficie, nos enfrentamos a una serie de preguntas incómodas. ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué sucede cuando alguien decide renunciar a su humanidad? ¿Y qué tan profunda puede llegar a ser la necesidad de escapar de nuestra identidad? Reddit está lleno de historias extrañas, pero esta tiene un lugar especial. Porque no solo nos habla de fetiches o trastornos, sino de un deseo radical de convertirse en algo completamente distinto. En un mundo que cada vez borra más las líneas entre lo real y lo simbólico, quizás este hombre solo quiso ser libre, aunque para eso tuviera que dejar de ser humano. El estrangulador del campamento, el misterio inquietante que aterrorizó a Reddit. Hay algo particularmente perturbador en los bosques durante la noche. Las sombras se alargan, los sonidos cambian, y la mente comienza a jugar con lo desconocido. Reddit, ese rincón oscuro del Internet donde lo cotidiano se mezcla con lo paranormal, ha sido testigo de muchos relatos aterradores. Pero pocos han dejado una huella tan inquietante como el del estrangulador del campamento. Una historia que mezcla lo mundano con lo macabro. Una presencia invisible en medio del bosque, una sensación de asfixia, y una serie de sucesos que hacen dudar de lo real y lo sobrenatural. Hoy te invito a sumergirte en uno de los misterios más desconcertantes de Reddit. ¿Fue una pesadilla colectiva, una entidad paranormal, o un asesino nunca identificado? El relato original. ¿Qué pasó en realidad? El relato apareció por primera vez en un hilo de Reddit relacionado con experiencias paranormales en campamentos. Fue compartido por un usuario anónimo, algo común en estos casos pero que también contribuye al misterio. Durante un campamento de verano, alrededor del año 2006, mientras dormíamos en nuestras tiendas, uno de mis compañeros comenzó a gritar desesperadamente. Lo encontramos convulsionando y con marcas alrededor del cuello. Dijo que alguien lo había intentado estrangular, pero no había nadie más allí. Era como si una mano invisible lo hubiera atacado. No fue el único. Otros comenzaron a despertar con las mismas marcas, pero nunca vimos al atacante. A partir de ahí, otros usuarios comenzaron a compartir historias similares. Casos ocurridos en distintos años, en distintos campamentos, pero con el mismo patrón. La víctima se despierta durante la noche. Siente una presión en el cuello.
como si alguien estuviera intentando asfixiarla. Se encuentra sola. Aparecen marcas reales en la piel. Y siempre, un profundo sentimiento de pánico paralizante. La comunidad rápidamente lo bautizó como el estrangulador del campamento, y el relato pasó de ser una simple anécdota a una leyenda digital. Curiosidades y detalles extraños. Coincidencias temporales. Muchos de los incidentes reportados en Reddit ocurrieron entre los años 2005 y 2012, en diferentes estados de Estados Unidos, pero mayormente en zonas boscosas del noroeste. La mayoría de las víctimas eran adolescentes, lo que ha llevado a algunos a pensar que podría estar ligado a estados mentales de vulnerabilidad emocional, o incluso a algún tipo de parálisis del sueño inducida por el ambiente del campamento. Algunas personas aseguraron haber visto una figura entre los árboles, pero nunca fue captada en cámaras. Se llegó a sospechar de un monitor del campamento, pero no se encontraron pruebas ni denuncias formales en ningún caso relacionado. Posibles explicaciones racionales. Parálisis del sueño colectiva. Una teoría muy extendida es que las víctimas sufrieron episodios de parálisis del sueño, una condición neurológica en la que el cuerpo está dormido, pero la mente está despierta, y no puede moverse. Esta condición puede venir acompañada de alucinaciones táctiles y visuales. Pero, ¿cómo explicar que haya marcas físicas reales en el cuello? Alucinaciones por monóxido o sustancias ambientales. Algunos usuarios mencionaron la posibilidad de una fuga de monóxido de carbono en una cabaña cerrada, o de gases liberados por vegetación en descomposición. Esto podría provocar desmayos, alucinaciones o falta de oxígeno, lo cual provocaría marcas visibles. Sin embargo, en tiendas de campaña al aire libre, esta hipótesis pierde peso. Bromas extremas. Otra teoría apunta a que pudo haberse tratado de bromas pesadas, tal vez por parte de compañeros o monitores, que tomaron un giro demasiado violento. Pero, nuevamente, nunca se encontró evidencia clara ni se señaló a ningún culpable. Teorías paranormales. Entidad del bosque. Algunos usuarios mencionaron leyendas locales de espíritus que habitan los bosques y atacan a los vivos durante la noche. En varios de los relatos se menciona una sombra sin rostro o una figura alta que se aleja caminando entre los árboles justo después del ataque. El demonio del estrangulamiento. En ciertas culturas existe la creencia en una entidad llamada el incubo, que se posa sobre el pecho de la víctima mientras duerme y la asfixia. La similitud con los relatos hizo que algunos propusieran que el estrangulador del campamento no era humano en absoluto. El egregor de Reddit. Una teoría más esotérica sugiere que el estrangulador del campamento es un egregor, es decir, una entidad generada por la energía colectiva de la creencia. Al repetir la historia, más personas creen en ella, y con eso se le da poder, incluso la posibilidad de manifestarse físicamente. Conspiraciones. Encubrimiento por parte de organizaciones juveniles. Algunos comentaristas aseguraron que en ciertos campamentos, cuando se reportaron incidentes de este tipo, se prohibió hablar del tema. Esto ha llevado a sospechas de un encubrimiento institucional para evitar el escándalo o demandas. Experimentos psicológicos encubiertos. Hay quien sugiere que algunos campamentos podrían haber sido parte de experimentos secretos de privación del sueño o inducción de terror, quizá incluso como parte de pruebas encubiertas militares o académicas. Aunque suena conspiranoico, Reddit no sería Reddit sin estas teorías. El caso del estrangulador del campamento es uno de esos relatos que se quedan grabados. Porque no es solo una historia de miedo, sino un rompecabezas sin solución clara. Hay elementos físicos, testigos múltiples, marcas reales, pero ninguna prueba concluyente. ¿Estamos ante un fenómeno colectivo de histeria? ¿Una entidad del bosque que se alimenta del miedo? ¿Un criminal que supo desaparecer sin dejar rastro? En el mundo de Reddit, muchas historias nacen como simples posts, pero algunas se convierten en leyendas, y esta sin duda, es una de ellas. The Smiling Man. El encuentro más aterrador de Reddit. Hay historias que, aunque breves, logran colarse en lo más profundo de nuestra mente. Cuentos que no necesitan fantasmas ni monstruos para helarnos la sangre. En Reddit, una de estas historias ha pasado de ser solo un relato en un foro nocturno a convertirse en uno de los encuentros más perturbadores jamás compartidos en Internet.
Hoy hablaremos de The Smiling Man, el hombre sonriente. Un ser que parece humano, pero cuya presencia rompe con toda lógica. ¿Un enfermo mental? ¿Un demonio disfrazado? ¿Una manifestación del miedo mismo? Ajusta tus audífonos, baja las luces, porque esto no es ficción. Esto fue publicado por alguien real. Y si alguna vez te cruzas con él, quizás ya sea demasiado tarde. La historia original. La historia fue publicada en Reddit por el usuario Blue_Tidal, también conocido como U_Blue_Tidal o Blue Tidal, en el subforo de No Sleep, especializado en relatos de terror, con un tono que simula experiencias reales. Lo perturbador aquí es que el autor jamás lo presentó como ficción, sino como un evento real que le sucedió una noche cualquiera. Todo comenzó cuando el autor, que sufría de insomnio, decidió salir a caminar alrededor de las 2 o 3 de la madrugada. Según él, vivía en una zona relativamente segura, por lo que solía salir a dar paseos nocturnos para despejar la mente. Aquella noche, sin embargo, todo cambió. Mientras caminaba por una calle casi desierta, notó a lo lejos la figura de un hombre. Alto, muy delgado, con un traje gris, y lo más perturbador, una sonrisa amplísima y antinatural, pintada grotescamente en su rostro. El hombre no parpadeaba, no hablaba, solo sonreía. El narrador intentó ignorarlo, pero el hombre comenzó a moverse de forma antinatural, dando pequeños pasos como si danzara, con movimientos casi teatrales. Avanzaba de forma errática, tambaleándose, como si intentara imitar la manera de caminar de los humanos, pero fallando. Cuando el autor se dio cuenta de que el hombre lo seguía, entró en pánico. En un momento, el Smiling Man detuvo su baile y corrió hacia él con velocidad inhumana, obligándolo a escapar a toda prisa. Al llegar a una zona más transitada, miró atrás. El hombre ya no estaba, y nunca volvió a verlo, pero su sonrisa aún lo atormenta. Curiosidades del caso. 1. Relato viral instantáneo. Desde su publicación, el relato fue reproducido, adaptado y dramatizado por miles de canales de YouTube, TikTok y creepypastas. Su estilo simple y directo lo volvió atemporal. 2. Basado en hechos reales. El autor jamás afirmó que fuera una obra de ficción. La comunidad de No Sleep, además, tiene la tradición de tratar todos los relatos como reales, aunque sean claramente imaginarios. 3. Adaptaciones. El caso inspiró cortometrajes de terror independientes, como The Smiling Man, 2015, del director A.J. Briones, que aunque no está directamente basado en el relato, recoge su esencia. También ha influido en personajes de videojuegos como Slenderman y en figuras urbanas como Jeff the Killer. 4. Comparaciones con el Uncanny Valley. Muchos usuarios identificaron en el Smiling Man una representación perfecta del Valle Inquietante. Esa sensación de incomodidad que sentimos al ver algo que parece humano pero no lo es del todo. Teorías y conspiraciones. 1. Un ente paranormal o demoníaco. Algunos creen que el Smiling Man no era humano. Su comportamiento errático, su sonrisa forzada, su rapidez inhumana, son características típicas de lo que se describe en encuentros paranormales. Para muchos fue un encuentro con un demonio o espíritu burlón, tal vez incluso una entidad del folclore como los skinwalkers o los wendigos. 2. Una criatura extradimensional. Otra teoría lo relaciona con entidades interdimensionales. Algunos creen que el Smiling Man podría ser un ser de otra dimensión, que simplemente se manifestó en la nuestra por accidente, o con un propósito desconocido. Su danza podría ser una forma de comunicación o una burla de cómo ellos perciben a los humanos. 3. Una manifestación del miedo o una alucinación colectiva. Muchos usuarios han afirmado haber visto figuras similares en sus propias ciudades. Lo extraño es que todas coinciden: el hombre sonriente, trajeado, bailando de forma antinatural. ¿Una alucinación compartida? ¿Una forma en que el cerebro interpreta el miedo extremo? Algunos psiquiatras creen que ciertos patrones de miedo pueden proyectar figuras simbólicas como mecanismos de defensa. Pero eso no explica que cientos de personas afirmen lo mismo. 4. Un asesino en serie encubierto. Algunos más racionales afirman que el Smiling Man podría ser simplemente una persona mentalmente inestable o incluso un asesino que actúa bajo un patrón ritual.
Hay registros policiales de personas que han utilizado la apariencia de payasos o figuras grotescas para acechar víctimas, y algunos sugieren que esta historia podría ser una advertencia velada de alguien que sobrevivió a un ataque real. Teoría conspirativa. ¿Una experimentación social? Una de las teorías más inquietantes sugiere que el Smiling Man podría formar parte de un experimento de control psicológico o manipulación social. Tal vez una figura programada para provocar reacciones extremas de miedo, estudiada por algún tipo de organización secreta. Algunos internautas han notado que el Smiling Man suele aparecer en zonas urbanas específicas, como si se moviera bajo un patrón. ¿Y si forma parte de un experimento a escala global? Casos similares. El caso del Grinning Man de Mothman, 1966. En Point Pleasant, Virginia Occidental, varios testigos reportaron la aparición de un hombre sonriente en eventos cercanos a avistamientos OVNI. La entidad, Indrid Colt. En varias teorías conspirativas se describe como un ser alienígena que adopta una sonrisa inhumana. ¿Coincidencia o el mismo ser? El fenómeno de los payasos aterradores de 2016. Casos reales de personas disfrazadas de payasos que aparecían en bosques o caminos para asustar a peatones. Algunos afirman que imitaban al Smiling Man. El Smiling Man no necesitó hablar. No necesitó atacar. Su sola presencia fue suficiente para dejar una marca permanente en la memoria de quien lo vio, y en la mente de miles más que han escuchado su historia. ¿Quién era? ¿Qué quería? Está todavía ahí afuera, caminando por las calles, danzando con su sonrisa imposible. Quizás esta noche, al volver tarde a casa, lo veas tú también. Y si lo haces, no mires atrás. A veces, los rincones más oscuros de Internet esconden relatos que parecen simples inventos, hasta que ciertos detalles se alinean con la realidad. ¿Y si el hombre perro realmente existe, oculto tras una fachada cotidiana? ¿Y si el estrangulador del campamento sigue esperando, invisible entre los árboles? ¿Y si esa figura sonriente que viste en la noche no era producto de tu imaginación? No todas las historias tienen un final. Algunas siguen vivas en la mente de quienes las escuchan, y otras simplemente esperan volver a suceder. Gracias por acompañarme en este viaje por los relatos más inquietantes de Reddit. Si te atreves, suscríbete para descubrir más historias que desafían la lógica, y que podrían estar más cerca de lo que crees. Nos vemos en la próxima oscuridad.